Estimados estudiantes, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el solucionario de la ficha número 3 correspondiente al octavo grado, con fecha 3 de abril del 2020. La ficha hace referencia a los conceptos de progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión especial que cumple con una característica en particular. Veamos estos dos ejemplos para dar muestra de qué es la característica a la que hago referencia. Por ejemplo, esta sucesión de términos 4, 7, 10 y 13 tiene en particular algo. Si nos damos cuenta, al 4 le estoy sumando 3. El 7, para que me resulte 10, también le sumo 3. El 13 también resulta de sumar 10 con el 13. De igual manera, en la sucesión número 2, veamos la característica que se cumple. 25 menos 2 me da 23, 23 menos 2 me da 21 y 21 menos 2 me da 19. Lo principal en una progresión aritmética es que la diferencia, o también llamada razón, es constante en la primera línea. Para que sea progresión aritmética, si yo sumo más 3 en el primero, debo sumar más 3 en todas las partes de la sucesión. Es igual aquí. Si yo resto 2 en el primero, en la primera diferencia, en todos debe aparecer. Recordemos, progresión aritmética es cuando se repite la operación de sumar 3 o restar 2 en estos casos particulares. Ahora, la progresión aritmética obedece a una fórmula. ¿Cuál es la famosa fórmula de la progresión aritmética? AN es igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Esa es la fórmula de la progresión aritmética, en la que vamos a emplear en la solución de nuestros ejercicios. ¿Ok? Pero ¿qué viene a ser AN? ¿Qué viene a ser A1? A1 es el primer término, o el término del lugar 1. N viene a ser la cantidad de términos que tiene la progresión aritmética. D viene a ser la diferencia o razón. Diferencia o razón. En este caso, veamos en nuestro primer ejemplo, el 4 vendría a ser el A1, el más 3 vendría a ser la diferencia o razón, y en este caso se observa solamente 4 términos. El N vendría a ser 4 términos. El A sub N se llama término general, o también llamado término enésimo, término enésimo, o expresión general de la progresión aritmética, ¿no? Por ejemplo, veamos un casito. En la sucesión 4, 7, 10 y 13 nos piden calcular o determinar el término del lugar 20. El término del lugar 20, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es identificar. ¿Quién viene a ser el A1? El A1 vendría a ser 4. ¿De cuánto en cuánto está creciendo nuestra progresión? De 3 en 3. Entonces, él vendría a ser la diferencia. 3. ¿Cuánto vale mi N? ¿Cuántos términos voy a necesitar? O se requieren en esta sucesión aritmética, en progresión aritmética. 20. Ese numerito que está ahí, su índice, me indica la cantidad de términos. Me piden el término en lugar 20, entonces son 20 términos. N vale 20. Y me piden el A sub 20. Ojo, muchos estudiantes se equivocan confundiendo el N igual a 20 con el A sub 20. Tener en cuenta, él es el A sub 1. A1 o término 1. Este 1 me indica su posición, es la posición número 1, pero no me indica que ese término sea 1. El término de posición 1 es 4. Es igual aquí.
El A sub 20 es el término de posición 20, pero no quiere decir que sea 20. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Nos están pidiendo el A sub 20. Entonces sería igual a A sub 1. ¿Quién es el primer término? 4. Más, ¿cuánto vale n? 20. Menos 1 y por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 3. Tener cuidado que, como en el segundo caso, nuestra diferencia es negativa. Tendríamos que poner acá un negativo. Pero como estamos trabajando con una sucesión, una progresión creciente, la multiplicación es por un número positivo. Por jerarquía de operaciones combinadas, debemos resolver en primer lugar el paréntesis, ¿no? Resolvemos este paréntesis. 20 menos 1, 19. 19 por 3. Luego pasamos a resolver la multiplicación. 19 por 3. ¿Cuánto es 19 por 3? 57. Para finalmente sumarlo con el 4. Y llegamos a la respuesta de que 4 más 57 es 61. Ya tendríamos nuestro término de lugar. Entonces decíamos que 4 más 57 es igual a 61. Entonces concluimos. El término de posición 20, o también llamado A sub 20, o 20º término, viene a ser 61. De esa manera se utiliza la fórmula de la progresión aritmética. Ahora sí.